Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo están? Buenas tardes. Uy, ¿a qué se debe tanta tristeza? Dios mío, caramba, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Qué alegría volvernos a reencontrar. En verdad, yo no me canso de decir cómo pasan los días rápidamente. Ya estamos segundo fin de semana de lo que es este mes de diciembre, segunda clase. Espero que todos hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo. Ya ustedes saben cuál es el modo de trabajo de nuestra institución. El bimestre solamente dura un mes, entonces dentro del mes, pues nosotros tocamos 2 semanas de lo que son los temas del curso de matemática y las siguientes 2 semanas, 2 fines de semana, hablamos de los temas de razonamiento matemático. Entonces, con ello, quiero decir que el día de hoy estaríamos culminando ya con los temas de matemática. Y los 2 fines de semana que nos quedan de este mes de diciembre, pues vamos a estar tocando los temas de razonamiento matemático. Sí, entonces, por eso es que la sugerencia de siempre es que ustedes cuenten con su módulo, ya sea en forma virtual, quizás en el celular, o algunos quizás lo han impreso, pero el objetivo es que también puedan tenerlo para que puedan llevar la secuencia de lo que estamos realizando. ¿Sí? Muy bien, entonces, recordarles que las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces sean necesarias. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, yo creo que no va a haber ninguna dificultad, ninguna inconveniencia y sobre todo ninguna justificación como para no poder presentar esos exámenes a tiempo. ¿Sí? Muy bien, también agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución, pero por favor que no quede ahí, que no termine ahí, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos que deseen culminar este nivel secundario. Invitemos a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio Sano. Imagínense en tan corto tiempo y con todas las facilidades, pues yo creo que no hay otro lugar mejor. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy. Ustedes cada vez más cerca de poder culminar ya este nivel secundario y eso pues es una gran alegría para nosotros. Muy bien, entonces, por favor me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Sí se puede, Miss. Sí se ve, gracias. Muy bien, entonces ya saben que conmigo llevamos el curso más bonito que es matemática. Nuestros temas del día de hoy son circunferencias y también vamos a hablar del área del triángulo. Ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias referidos a los temas del módulo o quizás a lo que son los números netamente matemática, pues encantadísima de poder ayudarlos, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a dar inicio hablando de este primer tema que viene a ser circunferencia. A veces cuando nosotros hablamos de circunferencia, a veces cuando nosotros hablamos del círculo, muchos de nosotros como que por ahí confundimos y pensamos que es lo mismo, ¿cierto? A veces quien no ha escuchado decir circunferencia o en algunas ocasiones le decimos el círculo. Pero cuando nosotros nos referimos a cada una de ellas o mencionamos cada una de estas palabras, pues son cosas totalmente diferentes. Debemos tener en cuenta que la circunferencia y el círculo no son lo mismo. Son cosas totalmente diferentes. Claro que están relacionados, estrechamente relacionados, que no existe el uno sin el otro, pero pese a ello, no son lo mismo. Como ustedes pueden visualizar en pantalla, acá encontramos a la circunferencia y también lo encontramos al círculo. Cuando nosotros nos referimos a circunferencia, debemos entender que circunferencia es solamente el contorno de nuestra figura. La línea de color negro que se ve en pantalla, eso es circunferencia. Solamente el contorno de la figura. Pero cuando nosotros hablamos del círculo, el círculo es todo lo que está dentro de la circunferencia.
todo lo que está dentro. El círculo es la porción que está limitada por la circunferencia. Entonces, pese a ello, no son lo mismo, porque circunferencia se refiere solamente al contorno y círculo es lo que está dentro de esa circunferencia. Entonces, de ahora en adelante, pues no confundamos. Si te piden ayer algo, tienen que especificar. Circunferencia, entonces ya sabes que tú vas a trabajar solamente con el contorno. O si te hablan del círculo, ya sabes que solamente vas a trabajar con la parte interna, con la porción que está limitada por la circunferencia. Cuando nosotros hablamos de cualquier otra figura, podemos decirlo, una figura plana, por decir, a mí me hablan del cuadrado. Cuando nosotros queremos saber la medida solamente de los extremos, solamente del contorno, cuando tenemos una figura se llama perímetro. Es el perímetro. Perímetro es la suma de todos los lados de nuestra figura, solamente la suma de lados. Pero perímetro es cuando mi figura tiene lados. Entonces, como esta figura que nosotros vemos acá no tiene lados, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros vamos a hallar, si a mí me dicen, ¿cuánto es el contorno? ¿Cuánto mide? Entonces tengo que decir, tengo que hallar circunferencia, porque circunferencia es solamente el contorno de nuestra figura. Ahora, como en toda circunferencia, lo que nosotros en primer lugar debemos ubicar es el punto medio. Es más, para nosotros poder hacer la construcción de la circunferencia del círculo, pues esto se trabaja con un material. Bueno, hoy en día lo han sacado también por ahí los circulímetros, pero nuestro material que más nos ayuda a nosotros poder trabajar y sobre todo ubicar el centro, esto es el compás. Me imagino que ustedes conocen el compás, quizás es un instrumento matemático que más o menos tiene la forma de así, que tiene como doble piernita. En una de las piernitas tiene una punta de metal y en la otra piernita, en la punta, tiene un lápiz. Entonces, lo que nosotros es, para nosotros poder construir un círculo, una circunferencia, este es el material de trabajo, el compás. El compás tiende a abrirse de acuerdo al espacio que tú desees. Esto se cierra, total, también se cierra. Tiende a abrirse al espacio que uno desee. Entonces, tú haces una pequeña abertura con la punta de metal que nosotros tenemos ahí, ¿sí? Con esa punta nosotros como que le da estabilidad. Ponemos en el cuaderno y la punta del lápiz es la que va a marcar la circunferencia. Solamente se toma de acá con la mano y le hacemos dar una vuelta completa, vuelta de 360 grados. Entonces, con este material, cuando nosotros hacemos o más bien dibujamos nuestra circunferencia, pues ubicamos exactamente el centro de nuestra circunferencia. El centro de nuestra circunferencia. Y si nosotros queremos hallar de ese centro a cualquier parte de nuestra circunferencia cuánto mide, en primer lugar debemos entender que este segmento se llama radio. Es la radio. Y a la radio simplemente lo vamos a denotar con una R minúscula. R de radio. ¿Y qué es radio? Es el segmento o es la línea que une el centro de mi círculo con algún punto de la circunferencia. Todas las radios son igualitos porque este punto es el centro. Entonces, esta radio. Supongamos que esto mide 3 centímetros, por decir. El de acá también tiene que ser 3 centímetros. El de acá también es 3 centímetros. Y el de acá también es 3 centímetros. Porque radio es igualito a donde tú puedas trazar. Del centro a cualquier punto de la circunferencia. Ese es radio. Cuando nosotros hablamos de la circunferencia, tenemos que conocer las partes del círculo, es decir, todo lo que está dentro.
En primer lugar, tenemos una radio. Ya sabemos, para nosotros poder construir más bien una radio, lo primero que tenemos que hacer es ubicar el punto medio de nuestro círculo. El punto medio. Entonces, una vez que nosotros hemos ubicado ese punto medio, trazamos un segmento a cualquier punto de la circunferencia y ese segmento viene a ser radio. Cuando nosotros hablamos del círculo, también dice debemos, o más bien vamos a tener una parte del sector circular. Es un sector. Cuando nosotros hablamos de sector, o más bien vemos esta palabra sector, yo sé que muchos nos imaginamos, ¿verdad? ¿Qué sector? Es una parte, es un espacio, ¿cierto? Y si nosotros acá tenemos la circunferencia, tenemos el círculo, se ubica el centro del círculo, tenemos una radio por acá y una radio por acá. Y este espacio formado entre la unión de las radios, este es el sector circular. Es una parte de círculo. Es una porción del círculo. Sector, su propio nombre lo dice, un espacio. Cuando nosotros hablamos del círculo, dice podemos trazar segmentos en el círculo. Segmentos o segmento es aquella línea que nosotros vamos a trazar por cualquier parte de nuestro círculo, pero que solamente esto lo tiene que unir en 2 puntos. Y más o menos el centro lo encontramos por acá y el segmento sí no tiene que pasar por el centro. Tú puedes trazar en cualquier sentido, pero no por el centro. Entonces, segmento es aquella línea, es aquel que une a mi círculo, a mi circunferencia, solamente en 2 puntos. Solamente se toca en 2 puntos. Entonces, esto es un segmento. Cuando nosotros hablamos del círculo, debemos entender también que nosotros tenemos un arco. Pero a veces cuando nosotros hablamos de arco, como que muchos estamos relacionados al fútbol y pensamos ese tipo de arco. No ese tipo de arco. Cuando nosotros hablamos del círculo, hablamos de la circunferencia. Arco se refiere a un pedazo de circunferencia, a un espacio de circunferencia. Si nosotros tenemos, por decir, un círculo, una circunferencia, me dice traza un arco AB. Ah, yo te tengo acá. Supongamos que esto, mi arco va a ser hasta acá, AB. Esto es arco. Un espacio, un pedazo de circunferencia. Obviamente que esto va a estar limitado, le voy a llamar el punto A y el punto B. Limitado, tiene extremos, porque es un pedacito de circunferencia. Eso es el arco. Cuando nosotros hablamos del arco y queremos denotar el arco, simplemente se denota con las letras de los extremos y arribita se pone una línea, pero así como un sombrerito, doblado. Eso significa arco AB. Porque a veces cuando uno resuelve problemas, no te ponen arco, simplemente te ponen las líneas de los extremos y arribita te ponen el sombrerito. Entonces, eso nos indica que eso es un arco AB. Es una porción, una parte de la circunferencia. Cuando nosotros hablamos del círculo, debemos entender que también podemos trazar, o más bien tiene una recta tangente. ¿Qué es recta tangente? Cuando nosotros hablamos de la palabra tangente, en este caso una recta, una línea, un segmento, pero que sea tangente con mi circunferencia. ¿Y por qué se le llama tangente? Porque esta recta que nosotros vemos acá solamente se está tocando en un punto con la circunferencia. Entonces, recta tangente, yo puedo tener en cualquier sentido, tengo una recta tangente, solamente se tocan en un punto con mi circunferencia. Solamente se toca en un punto a mi circunferencia. La recta con la circunferencia solamente se intersectan en un punto. Solo coinciden en un punto. Y este punto también tiene un nombre. Se llama el punto de tangencia. Punto de tangencia. Quizás tú por ahí encuentres esta palabra, punto de tangencia. Entonces, es el punto donde se une una recta que está fuera de nuestro círculo
pero solamente que se juntan en un punto con la circunferencia. Entonces, eso es la recta tangente. Y el punto es el puntito donde se juntan efectivamente la recta y la circunferencia. Cuando nosotros hablamos del círculo, hablamos de la circunferencia, también podemos trazar una cuerda. La cuerda es similar al segmento, también es aquella línea que va a unir en dos puntos a nuestra circunferencia. Podemos trazarlo en forma diagonal, quizás en este sentido, no sé, en cualquier sentido, pero solamente que lo una en dos puntos. Eso es una cuerda. Ahora, ¿la cuerda puede pasar por el centro de lo que es nuestro círculo? Sí puede pasar en algunas ocasiones. Puede pasar, y esto se le llama, si pasa por el centro exactamente, es la cuerda mayor. Es la cuerda mayor. ¿Por qué es la cuerda mayor? Claro, es la cuerda mayor porque pasa exactamente por el centro de nuestro círculo. Cuando nosotros hablamos del círculo, de la circunferencia, nosotros queremos saber cuánto mide la circunferencia, cuánto mide el contorno. Simplemente vamos a multiplicar 2pi por r. ¿Y qué es r? R es radio. Supongamos que a nosotros nos dicen, si nuestro círculo, por decir, mida 5 centímetros, la radio mide 5 centímetros, y lo que nos piden es hallar la circunferencia. Entonces, lo único que tenemos que hacer es multiplicar 2. Este valorcito que ustedes ven, o este simbolito que ustedes ven acá, se llama pi. Se llama pi. Y cuando nosotros hablamos de pi, debemos entender que este es un número. Es un número que tiene por parte decimal, pues, cantidades infinitas, que no se terminan. El valor de pi es 3,1415. Por acá tenemos 92 y etcétera, etcétera, etcétera. Infinito. No termina esos números decimales. Pero la parte entera es 3,141592 y esos números continúan. Entonces, para nosotros ya no está reemplazando y multiplicando por estas cantidades que no sé hasta cuántos decimales trabajar. Simplemente lo dejamos en función de pi. Me dice que la radio mide 5 centímetros, entonces multiplicaría 2 por 5, 10 pi centímetros. Y eso sería el valor de esta circunferencia, del contorno. Entonces, de esa manera, nosotros podemos hallar y saber cuánto es que mide la circunferencia, cuánto es que mide solamente el contorno. 2 por pi por radio. ¿Siempre va a ir 2? Siempre va a ir 2. ¿Siempre va a ir pi? Sí, siempre va a ir pi. ¿Y la R qué dijo que era? La R significa radio. ¿Cuánto es la medida o el segmento que une el centro con cualquier punto de la circunferencia? Entonces, simplemente tenemos 2pi por radio. Y finalmente, en un círculo, en una circunferencia, también nosotros vamos a tener el diámetro. Vamos a tener el diámetro. ¿Y qué es el diámetro? El diámetro es una cuerda también, pero esta cuerda va a pasar exactamente por el centro. Exactamente por el centro. Entonces, cuando nosotros hablamos de diámetro lo representamos con la D, diámetro. Pero como diámetro pasa exactamente por el centro y une en dos puntos a mi circunferencia, imagínense, yo digo, de este punto medio a la derecha es una radio, claro. Y de este punto medio a la izquierda. No se escucha, Miss. A ver, un ratito. ¿Y los demás me escuchan? Sí, Miss. Wow, yo estoy con volumen de 100 acá. A ver, caso contrario, te sugiero un ratito si puedes salir de sala y nuevamente ingresar para ver si de esa manera mejora tu audio. Por favor.
Sí, imagínense, estamos a la distancia, estamos tan cerca, pareciéramos que estamos solamente detrás de la pantalla, pero sin embargo nos encontramos tan lejos, tan cerca, pero tan lejos a la vez, ¿verdad? Entonces, debe ser el Internet, debe ser el Internet. Muy bien, entonces, cuando nosotros hablamos de diámetro, el diámetro como es la cuerda mayor que pasa exactamente por el centro, y de este centro a la derecha yo tengo un segmento, es radio. Del centro a la izquierda también tengo otra radio. Entonces, por eso es que se dice que el diámetro es la unión de dos radios, es 2 veces radio, 2 veces radio. Imagínate que a nosotros nos digan, si el diámetro, por decir, mide 8, diámetro es igual a 8, te piden calcular, por decir, la medida de la circunferencia, 2 por pi por radio. Entonces, como a ti te dicen que el diámetro mide 8, a ver, acá le voy a poner 8, a ti te dicen que el diámetro mide 8, pero tú dices, para yo poder calcular la medida o más bien la longitud de la circunferencia, yo no necesito diámetro. Lo que yo necesito es radio. Entonces es aquí donde tú tienes que recordar que el diámetro es la unión de dos radios. Entonces una radio será 4 y la otra radio también es 4, porque 4 más 4 te da el total, que es diámetro 8. Entonces cuando nosotros hablamos del diámetro, el diámetro es la unión de dos radios. Unión de dos radios. Entonces son las partes del círculo que nosotros debemos conocer. En primer lugar, todo círculo tiene un centro. Tiene un centro. Tiene una radio. Radio es el segmento que une ese centro con cualquier punto de la circunferencia. Tenemos un sector circular. Como su propio nombre lo dice, sector es un pedacito, es un espacio de nuestro círculo. ¿Y en base a qué está formado este sector? En base a dos radios. Porque acá es una radio, eso debemos entenderlo. Esto es una radio y el de acá también es una radio. Y el espacio que se formó por la unión de dos radios, este es el sector. Tenemos el segmento, aquella cuerda, aquella línea que une en dos puntos a nuestra circunferencia y que no pasa por el centro. Tenemos el arco, que es un espacio, es una porción, es un pedazo de circunferencia. Es muy diferente al sector, ¿eh? El sector es un pedazo de círculo, lo que está dentro, pero el arco es un pedazo de circunferencia del contorno. Tenemos la recta tangente, aquella línea que solamente se une en un punto con nuestra circunferencia. Y ese puntito recibe el nombre de punto de tangencia. Tenemos la cuerda, que también es muy similar al segmento, que une en dos puntos a nuestra circunferencia. Puede pasar por el centro. Si pasa eso, pues se le llama la cuerda mayor. Tenemos la circunferencia. ¿Cómo conocer la longitud solamente del contorno? Porque vuelvo a repetir, si nosotros tenemos, por decir, a mí me dicen un rectángulo, me dicen que esto mide 6 metros, me dicen que el de acá mide, por decir, 3 metros. Y lo que me piden ayer a mí es el perímetro. ¿Qué es perímetro? Perímetro es la suma de todos los lados. Si a ti te dicen, ¿y cuánto de perímetro tiene? Lo que te están preguntando es, en una figura con lados, solamente la medida de los lados. Eso es perímetro. Entonces, como es rectángulo, el de acá mide 3 también. Y el de acá mide 6. Y me dicen, ¿cuánto de perímetro tiene? Bueno, tiene 6, 12, 13, 14, 15, 16, 18 metros de perímetro. Tiene 18 metros de perímetro. Pero imagínense, a mí me dicen, ¿cuánto de perímetro tiene la circunferencia? Perímetro es la suma de lados. La circunferencia no tiene lados. Entonces, yo no puedo hallar perímetro en una circunferencia. Por eso es que en una circunferencia lo que voy a hallar es la longitud de la circunferencia. ¿Cuánto es ese contorno? ¿Y cómo voy a hallar cuánto es ese contorno? Simplemente multiplico 2pi por r. Y r significa radio. Y este simbolito, vuelvo a repetir,
o más bien ese número, porque pi es un número, para nosotros no poder estar reemplazando y multiplicando por todo este valor, entonces lo dejamos simplemente en función de pi. Si tú conoces tu radio que mide 4, por decir, multiplicas solamente los números, 2 por 4 es 8, 8 pi. Ya quizás te están dando en metros, te están dando en centímetros, no sé, dependiendo de la unidad que uno puede encontrar en el ejercicio. Pero para hallar circunferencia es 2pi multiplicado por radio. Y finalmente tenemos el diámetro, que también es conocido como la cuerda mayor, y debemos entender que el diámetro es la unión de dos radios. Ahora, no solamente el diámetro lo puedo tener en forma horizontal, puedo tener mi diámetro en forma vertical, línea que pasa exactamente por el centro. Puedo tener quizás mi diámetro no en forma vertical ni solamente horizontal. Puedo tener quizás mi diámetro en forma diagonal. Sigue siendo diámetro. Segmento que pasa por el punto medio y une en dos puntos a mi circunferencia. ¿Puedo tener diámetro en el otro sentido también? Claro que sí, ¿por qué no? En este sentido, pero pasa por el centro, entonces diámetro es la unión de dos radios. Porque y con la misma medida, ¿no, Miss? Con la misma claro, medida, eso se llama diámetro. Claro, y con la misma medida. Por eso les digo, radio del centro a cualquier punto de circunferencia, a cualquier punto, tienen la misma medida. Imagínate, a nosotros nos dicen, si la radio, por decir, mide 6 centímetros, ¿cuánto es tu diámetro? Te dicen, radio, de acá es 6 y al otro lado tiene que ser 6. Entonces, el diámetro sería 6 más 6, 12 centímetros de diámetro. ¿Estamos? Entonces, eso es diámetro, la unión de dos radios. Así es. En mi chamba mayormente son pura matemática de diámetro, ancho, alto, son medidas así, claro, metros cuadrados. De los metros, de lo que son áreas, ¿cierto? Vamos a ver las propiedades de la circunferencia. Son 4 propiedades súper importantes para nosotros poder aplicar al momento de poder resolver nuestros ejercicios. La primera propiedad está relacionada con la recta tangente y el punto de tangencia. Recuerdan que cuando nosotros hablamos tangente, es aquella recta que está afuera, pero que se toca solamente en un punto con nuestra circunferencia, solamente en un punto. ¿Y qué pasa si nosotros unimos ese punto con el centro? Ya sabemos que eso es radio. Ese es el segmento, ese segmento se llama radio. Entonces vamos a decir, ¿qué pasa si nosotros tenemos la recta tangente, tenemos el punto de tangencia y pues ahí trazamos la radio? Que la radio llegue exactamente al punto de tangencia. Entonces la propiedad te dice, cuando tu radio llega exactamente al punto de tangencia, siempre va a llegar formando ángulos perpendiculares, es decir, de 90 grados. El ángulo que va a formar, estos son ángulos, siempre va a ser 90 grados. Imagínate por ahí tú tienes un ejercicio, te dan tu recta tangente. Ojo, la recta puede estar en cualquier sentido, pero solamente tiene que tocar en un punto a tu circunferencia. Entonces, nosotros ubicamos el centro de nuestro círculo y trazamos una radio. Y esta radio llega exactamente al punto de tangencia. Y lo que a ti te dicen es, quiero que me hallas X, porque esto vale X más 30. X más 30 grados. Yo creo que tú me halles el valor de X. Entonces acá es donde tenemos que recordar. Cuando nosotros tenemos, o más bien trazamos una radio, y esta radio coincide o llega al punto de tangencia, siempre va a llegar formando ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Entonces lo único que nosotros tenemos que decir, pues es, ¿cuánto vale X para que esto sea 90? Y acá nosotros por ecuación sabemos que el X con el 30 no se puede sumar. Tendríamos 90, el 30 que es positivo pasa a negativo a menos 30. Y acá entendemos que X vale 90 menos 30 y el resultado sería 60.
Entonces, ¿cuánto vale X? X vale 60. Y si tú lo reemplazas 60 más 30, efectivamente te da 90. Porque esa unión de lo que viene a ser la radio con el punto de tangencia siempre va a llegar en forma perpendicular, 90 grados. La segunda propiedad nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos nuestro círculo, nuestra circunferencia? Tenemos una radio, ¿sí? Tu radio puede estar en cualquier sentido, ya sabes. Y nosotros trazamos una cuerda. Trazamos una cuerda por la radio. Lo primero que debemos entender es lo siguiente, que al nosotros poder trazar la cuerda con la radio, pues la cuerda se dividió en dos partes igualitos. La cuerda se dividió en dos partes iguales. Y aparte, al momento de intersectarse la radio con la cuerda, nos formaron ángulos rectos, ángulos de 90 grados. Entonces acá tú puedes resolver ejercicios. Si te dan con ángulo, sabes que el ángulo siempre va a ser igual a 90. O quizás a ti te dan con estas cuerdas, con los lados de las cuerdas. Tú sabes que la radio lo dividió en dos partes iguales. Entonces imaginemos por ahí que tenemos una radio, un círculo, una circunferencia, se trazó una radio, ¿cierto? Y se trazó una cuerda. Entonces el punto de intersección de la radio y la cuerda están acá. Pero esta radio a la vez lo dividió a la cuerda en dos partes iguales. Por eso están las líneas acá. Tiene dos líneas, tiene dos líneas. Significa que son igualitos. Imaginemos que me dicen que es de A a B, por decir, mide X más 20. X más 20. Y me dicen que de B a C, por decir, mide 50. Y lo que me dicen a mí o lo que me piden es hallar el valor de X. Entonces, ¿qué se dice? Bueno, como X tiene que ser este lado y este lado iguales, porque cuando nosotros tenemos radio y trazamos una cuerda, pues la cuerda se dividió en dos partes igualitas. Entonces, ¿qué digo? ¿Cómo saco la ecuación? Que AB, que el segmento AB, porque es un segmento, tiene que ser igual al segmento BC. Pero tu BC vale 50, claro. Tú sabes que X más 20 no puedes trabajar. Entonces acá tienes 50 y el 20 que está sumando va a pasar a restar, menos 20. Y acá vemos que el valor de X es 50 menos 20, 30. X vale 30. Y si tú reemplazas acá X 30, fíjate, 30 más 20, efectivamente el valor es 50. 50 es igual a 50. Entonces, es una propiedad súper importante. Cuando se intersectan la radio con la cuerda se dividió en dos partes iguales. Y aparte, el punto de unión formó ángulos de 90 grados. Tenemos la tercera propiedad cuando trazamos dos cuerdas que tienen igual medida. Dos cuerdas de igual medida. Ya saben, cuerdas a segmentos que unen en dos puntos a nuestra circunferencia. Podemos trazar la cuerda en cualquier sentido igual, dos, pero que tienen igual medida. Cuando esto coincide, ¿de qué forma se trabaja? La propiedad nos dice, cuando tú tienes cuerdas iguales que están dentro, están en el círculo, pues debes entender que los arcos también son iguales. Ya saben, arco es la porción de circunferencia. ¿Qué quiere decir? Que el arco AB, ahí está el arco AB con su flechita, va a ser igual al arco CD. Estos arcos son iguales. Imagínense que acá a mí me dicen, si esto vale 2x más 10 y el de acá por decir vale 60, lo que me dicen es hallar el valor de X. Bueno, entonces tú dices, estos puntitos, los que están ubicados acá, fíjense, puntito, puntito, me indican que esos arcos son igualitos. Son igualitos. O quizás me pueden poner las rayitas, como en el caso de acá, igualitas 2, me indican que son iguales.
O quizás me pueden poner algunos con, no sé, algunos lo ponen con otras viñetitas. Si son iguales, me indica que son iguales. Entonces me dicen hallar el valor de X. Y lo que me dan son dos cuerdas de igual medida. Entonces yo digo, bueno, si las cuerdas son de igual medida, quiere decir que los arcos también son iguales. Entonces ya acá nosotros sacaríamos que 2x más 10, por decir, tiene que ser igual a 60. A 2x yo no lo puedo sumar 10. Imagínense, uno está bien acompañado de una letra, 60. El 10 que está positivo, pues viene negativo menos 10. Y 2x de acá vale 60 menos 10, eso es 50. Y el valor de x solito, me traslado para acá, va a ser igual. 50, el 2 que está multiplicando va a pasar a dividir al 50. 50 entre 2. Y 50 entre 2, x vale 25. X vale 25. Y si nosotros reemplazamos 2 por 25 y lo sumamos más 10, nos tiene que dar 60. 2 por 25 es 50 más 10, efectivamente, ahí está el 60, porque estos arcos por propiedad son arcos igualitos, son arcos iguales. Y finalmente tenemos la cuarta propiedad cuando nosotros tenemos dos cuerdas paralelas. Cuando nosotros nos referimos a la palabra paralelo, debemos entender que estas son dos rectas, dos líneas, dos cuerdas, como queramos llamarlo, que van en el mismo sentido, ojo, en el mismo sentido, pero siempre manteniendo una distancia. Cuando nosotros hablamos o escuchamos la palabra paralelo, debemos entender que estos jamás se van a juntar, estas rectas. No se van a juntar. Le hay que llamar una recta A, la de arriba, y vamos a llamarle una recta B, la de abajo. Como son rectas, ustedes saben que van a avanzar en el mismo sentido, línea recta. Imaginariamente hagan crecer esas cantidades hasta donde la imaginación ya no nos acompaña. Esas rectas van a seguir creciendo, 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 y siempre esta distancia va a estar entre ellas, siempre. Entonces, esas dos rectas jamás de los jamases se van a juntar. Jamás van a tener un punto de unión. A eso se les llama paralelos. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos, dice, dos rectas paralelas en nuestro círculo? Ojo, cuando me refiero a círculo, ya saben, círculo es lo que está dentro. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos dos rectas paralelas? Puede estar en este sentido, puede estar en el sentido vertical, puede estar en el sentido horizontal, pueden estar en el sentido diagonal, de derecha a izquierda, en cualquier sentido, pero que sean dos rectas paralelas. La propiedad nos dice que cuando tú tienes... No importa la posición, no mis, la cosa que sean paralelas. Así es, no importa la posición vertical, horizontal, diagonal, diagonal del otro lado, no importa, pero que sean paralelas, rectas que no se van a juntar jamás. Cuando nosotros tenemos ello, la propiedad nos dice que los arcos que están dentro de esas rectas o dentro de esas cuerdas, estas van a ser arcos iguales. Son arcos iguales. Si esto vale 20, por decir, el de acá tiene que medir 20. Son iguales. De acá es ya donde nos sacan a nosotros nuestros ejercicios. Imagínate, acá me dicen, por decir, si esto mide 3x más 4 y el otro lado, por decir, mide... a ver, vamos a darle para que nos salga exacto, 17 por decir. Mide 17, me piden hallar el valor de X, pero nosotros sabemos propiedad que cuando tenemos dos cuerdas paralelas, los arcos comprendidos entre las cuerdas van a ser arcos iguales. Entonces decimos que 3X más 4, pues tiene que ser igual a 17. A 3X yo no le puedo sumar 4, porque imagínate, uno está bien acompañado y el otro no. Cada uno con su semejante. El 4 positivo, eso sí, pasa negativo. Estos ya son ecuaciones, va a ser igual. A ver, 3x, 17 menos 4, pues esto va a ser 13. 13, uy, no nos va a dar exacto. Entonces el valor de x sería 13 entre 3, ¿cierto? Más o menos nos da 3 por 4, 12.
A 13 le falta 1. Tendríamos, a ver si multiplicamos, más o menos nos va a dar 4,3, así. Entonces, eso sería el valor de X. Y si uno reemplaza, pues nos tiene que salir 17. Entonces, son las 4 propiedades súper importantes respecto a circunferencia. Cuando tenemos radio que coincida con el punto de tangencia, ya saben, siempre llega en forma perpendicular, 90 grados. Si nosotros tenemos una radio y esta se intersecta con un segmento ahí, con una cuerda, la cuerda se dividió en 2 partes iguales. Y al momento de juntarse nuestra radio con la cuerda, forman ángulos de 90 grados, perpendiculares. Lo tercero es cuando nosotros trazamos en nuestro círculo 2 cuerdas que tienen igual medida. Los arcos, ojo que es muy distinto, ¿eh? No se confundan. Fíjense, cuando nosotros tenemos los paralelos, los arcos que están entre ellos son iguales. Pero cuando nosotros tenemos las cuerdas de igual medida, los arcos, vamos a decir que están a las espaldas de nuestras cuerdas, son las que son iguales. Entonces, los arcos son iguales, muy similar a lo de acá. Cuando tenemos 2 cuerdas paralelas, los arcos son iguales. Pero esta vez, los arcos que están entre nuestras cuerdas, ellas son iguales. Entonces, son propiedades súper importantes que nosotros debemos tener en cuenta al momento de poder resolver nuestros ejercicios. ¿Estamos? Muy bien, entonces, vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que viene a ser el área del triángulo. Cuando nosotros hablamos del triángulo, pues todos nos imaginamos, ¿verdad?, a nuestro triángulo. Y yo sé que la mayoría, si por ahí les piden dibujar triángulos, la mayoría, por no decirlo todos quizás, pues siempre pensamos en este tipo de triángulos nada más. ¿Cierto? Si bien es cierto, es un triángulo, tiene 3 lados, es el primer polígono que nosotros tenemos. Imagínense, yo quiero saber cuánto mide de este punto que se llama vértice abajo. Entonces, esta línea que une, se llama altura. Es la altura del triángulo y siempre como va a llegar en forma recta, siempre va a llegar en forma perpendicular, 90 grados. Esto es altura. La altura pese que se escribe sin H, pero se le denota con H, altura. Este lado que está acá, vamos a ponerle sobre el piso, pues esto es nuestra base. ¿Cierto? Esto es nuestra base. Tenemos la altura y tenemos la base. Pero no solamente nosotros tenemos triángulo en ese sentido. ¿Qué pasa por ahí? Yo dibujo de esta forma. Tengo esta figura. A ver, por acá me salió un poquito de jorobita. Vamos a arreglarlo. ¿Cierto? También es una figura de 3 lados. Y toda figura de 3 lados, pues es triángulo. También es un triángulo. ¿Cierto? También es un triángulo. Bueno, yo digo, ¿y en este triángulo cuál será la base? Ah, pues la base es esta, la que está sentada. Esta es base. Esta es su base. ¿Y dónde estará su altura de este triángulo? Ya que altura debe partir siempre de un punto, de un vértice, y siempre debe llegar en línea recta. Uy, pero si de este punto abajo ya está la línea recta acá. Entonces, esta línea, aparte de ser el lado de nuestro triángulo, es la altura de nuestro triángulo. Pero no solamente puedo tener triángulos de esa forma. Imagínense por ahí, me dibujan y me dicen, ¿será un triángulo? Y me ponen esta figura. ¿Será un triángulo? Entonces yo me pongo a contarle. Claro, es un triángulo, porque es una figura de 3 lados, es un polígono, es triángulo. ¿Y cuál será su base? Ah, pues así como está, yo digo, bueno, está sentado acá. Esta es la base. Esta es la base. Y me dicen, ¿y la altura? Bueno, altura tiene que partir de un vértice.
Pero me dijeron que altura yo no puedo trazar así. Claro, ¿cómo vas a trazar así? Imagínate cuando nosotros nos medimos, por decir a nosotros, para saber qué estatura tenemos, no nos ponemos de costado o del otro costado o inclinado, ¿verdad? Altura. Tú quieres medir tu altura y te pones tiesito ahí, en forma recta. Entonces, yo no puedo trazar altura en forma diagonal. Y entonces, ¿cómo trazo altura? ¿Qué hago? ¿Cómo trazo altura? Entonces, como nosotros sabemos que altura siempre tiene que llegar en forma recta, a ver, ya se está yendo chueca para ahí, tampoco va a ser altura así. Entonces, como altura siempre se tiene que trazar en forma recta, ¿cierto? Pero ¿a dónde llega? Ahí llega a la nada, al abismo. Entonces, lo que tú tienes que hacer es prolongar. Prolongas este lado, haces crecer a ese lado y recién acá tienes tu altura. Pero sigue siendo triángulo. Cuando nosotros hablamos de los triángulos, hablamos de la clasificación de los triángulos. Vamos a decir, los triángulos se clasifican de dos formas. Una es teniendo en cuenta sus lados y la otra es teniendo en cuenta sus ángulos. Respecto a esto es teniendo en cuenta sus ángulos. Este primer triángulo se llama triángulo acutángulo, así se llama, acutángulo. Acutángulo. El siguiente se llama rectángulo. Rectángulo. Y el siguiente se llama obtusángulo. Fíjense, todo termina en ángulo. Obtusángulo. ¿Por qué se le llama acutángulo? Porque sus ángulos son menores de 90 grados. Y porque la altura está dentro de mi triángulo. El siguiente es un rectángulo. ¿Por qué se le llama rectángulo? Porque tiene un ángulo recto, 90 grados. 90 grados. Y el tercero se llama obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso mayor a 90. Altura del primer triángulo dentro. Altura del segundo triángulo es el mismo lado del triángulo. Este lado cumple dos funciones. Es el lado del triángulo y aparte es la altura del triángulo. Dos funciones. Y en el tercero la altura está fuera del triángulo. Entonces tenemos acutángulo, rectángulo y el obtusángulo. Ahora, pero nosotros nuestro tema es el área. Área, eso es lo más bonito. Que cuando nosotros vamos a hallar área, lo que debemos entender es que vamos a conocer la medida de lo que está adentro. Si a mí me hablan de área, es que quiero saber la medida de la suma, de lo que está adentro. Si me piden área, es lo que está adentro. Lo que está adentro. Igual en este triángulo. Lo que está adentro. Lo que está adentro. Esto es área. Todo lo que está adentro. Cuando nosotros nos hablan la palabra área, y como la clase pasada creo, realizamos, no, ustedes no han hecho la clase pasada, área es todo lo que está adentro. A veces uno ve, ¿no? O quizás nos ha pasado por ahí, queremos comprar un terreno y lo primero que preguntamos es, ¿y cuánto de área tiene? ¿Cierto? Eso es lo que preguntamos. ¿Y cuánto de área tiene? Tú al preguntar ¿y cuánto de área tiene? No te estás refiriendo cuál es la medida del contorno. Lo que tú te estás refiriendo es cuál es la longitud de tu terreno, pero lo que está dentro. Entonces, lo más bonito es que cuando nosotros vamos a hallar el área de nuestro triángulo, lo que está dentro, simplemente debemos saber base por altura dividido entre 2. Eso es la fórmula. Base por altura dividido entre 2. A veces hay ejercicios en los que me pueden dar el segundo caso del triángulo. Me pueden dar ejercicios con el tercer caso del triángulo, con el primer caso del triángulo. Pero para nosotros poder hallar o encontrar el área del triángulo, base por altura dividido entre 2. Eso es todo.
Supongamos que en el primer caso, por decir, del triángulo, a nosotros nos dicen, si la base, por decir, mide 20 centímetros. La altura, por decir, mida 5 centímetros. Y nos piden hallar el área de este triángulo. Ah, pues fácil. El área del triángulo será igual a base 20 centímetros multiplicado por altura 5 centímetros y todo ello dividido entre 2. ¿Siempre va a ser entre 2? Siempre va a ser entre 2. Cuando tú tienes la multiplicación, siempre el objetivo debe ser la simplificación. Mitad de 2 es 1, mitad de 20 es 10. Y 10 por 5, el área de este triángulo es 50 centímetros, pero cuadrados. Siempre nuestra unidad con áreas tiene que ser unidades cuadráticas. Entonces, 50 centímetros cuadrados. Entonces, de esa manera nosotros podemos hallar cualquier tipo de área. Ahora, supongamos que a nosotros nos dicen, si el área del triángulo, por decir es, a ver, vamos a ponerle para que nos dé una cantidad exacta. Es 80 metros cuadrados. A ver, voy a borrar, lo voy a poner todo en letra. Si el área del triángulo es 80 metros cuadrados. Muy bien. La base es 20 metros. Y lo que me piden es hallar la altura del triángulo, porque puedo tener ejercicios así, hallar la altura. Cuando uno practica o cuando uno aprende, tú tienes que estar apto para resolver ejercicios de fórmula al ejercicio o del ejercicio llevarlo a la fórmula. Por decir acá me dicen, si el área del triángulo es 80 metros cuadrados. Me dicen que la base es 20 metros y lo que me piden es hallar la altura. Entonces ya me están dando el área. ¿Y qué hago ahora? Ah, pues nada. Tú simplemente tienes que recordar que el área del triángulo es base por altura dividido entre 2. Eso es tu fórmula. Claro que sí, eso es mi fórmula. Entonces reemplaza. A ti te están dando área. Sí, me dicen que el área es 80. Entonces reemplaza. 80 metros cuadrados. Va a ser igual. Te dan la base. Claro, me dicen que la base mide 20. Claro, es 20 metros. Altura. No, altura no me dan. Eso es lo que me piden hallar. Entre 2. Y ya está. El 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Tú tendrías 80 metros cuadrados por 2. ¿Por qué por 2? Este 2 sube a multiplicar. Puedes ponerlo adelante, atrás, no hay problema. Va a ser igual a 20 metros multiplicado por h. Si gustas lo multiplicas 80 por 2, 8 por 2, 16, 160 metros cuadrados. El 20 que está multiplicando va a bajar a dividir entre 20 y eso va 20 metros y eso va a ser igual a altura. Entonces reemplazando o más bien simplificando, porque cuando tú tienes 0 arriba, 0 abajo, esto es muy sencillo, simplificamos los ceros. Puedo sacar mitad de 2, 1, mitad de 16 es 8. Entonces, ¿qué tengo? Bueno, tú tienes que acá va a ser igual a 8 se fue metros cuadrados. Voy a simplificar el cuadrado y el metro. Simplemente entonces digo que mi altura va a ser igual a 8 metros. Entonces, cuando yo tengo un triángulo que tiene de base 20, que tiene de altura 8, dice el área es 80. Y comprueba. Tú sabes que el área del triángulo es base por altura entre 2. Sí, a ti ya te han dado área es 80. Vamos a comprobar. Dice que su base es 20. Su altura ya conocemos es 8 entre 2. Mitad 1, mitad de 8 es 4. Entonces tenemos 20 por 4, 4 por 2 es 8. 80 metros por metros, metros cuadrados. 80 metros cuadrados. Y eso es lo que nos dieron acá. Entonces, de esa manera nosotros podemos resolver un montón de ejercicios. Pero debemos tener en cuenta que para nosotros poder hallar el área del triángulo, base por altura dividido entre 2.
Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a estos temas? Los estoy escuchando. Uy, se me durmieron, ¿ah? Me parece que no, ¿verdad? Me parece que no hay dudas. Uy, no sé por qué el domingo es bien triste. Pero igual. Ya, Miss, hasta la próxima. Muy bien, entonces. Yo con esto me despido deseándoles que tengan, bueno, domingo se nos terminó, una bonita semana. Así es. Y Dios Así es, mediante, Miss. nos estaremos reencontrando el siguiente domingo a la misma hora. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho, nos vemos. Chao. Chao, Miss. Igual, cuídate. Gracias.